transmisión de la filariasis, cualquiera que sea, tiene que haber una permanencia más o menos prolongada en una región endémica. La exposición tiene que ser bastante prolongada. Y esto lo vamos a ir profundizando más adelante también. Entonces, de manera general, porque aquí vamos a destacar principalmente tres especies. Vamos a hablar de Onchocerca volvulus, vamos a hablar de Buchereria bancrofti y vamos a hablar también de Manzonella. Entonces, estas tres filarias, de estas tres filarias en Venezuela, donde más vamos a enfatizar en la clase de hoy va a ser en Onchocerca volvulus, ¿ok? Pero vamos a abordar algunos aspectos importantes que nos van a permitir aprender un poco de las otras dos, ¿no? Entonces, los ciclos de vida, cada uno tiene su ciclo en particular. Ustedes lo pueden buscar en la página del CDC, en los libros de parasitología recomendados, en cualquier lugar, en cualquier fuente que sea de las fuentes que aquí se les han recomendado, que ya saben cuáles son, y ustedes yo creo que ya tienen ese material disponible donde aparecen todas las fuentes. Eso fue una presentación que yo incluso mandé a mi grupo. Yo creo que sí, ahí tienen toda esa información. Entonces, bueno, ustedes pueden buscar el ciclo, como yo siempre les digo. Para estudiar parasitología tenemos que partir y tenemos que ubicarnos en el ciclo de vida. Tenemos que saberlo, podemos abordarlo en el orden que queramos, pero lo importante es que podamos entender ese ciclo, porque de ahí va a salir todo, ¿ok? Todo va a salir de ese ciclo. Entonces, de manera general, la fuente de infección va a ser el humano infectado. Va a haber la participación de un mosquito, que en este caso va a ser, para el caso Onchocerca, va a ser una mosca, vamos a suponer, ahora lo vamos a ver más adelante, que va a ingerir las microfilarias de la fuente de infección. Dentro de él va a haber un desarrollo larvario y este vector va a picar y va a inocular la forma evolutiva infectante al humano. Esto es lo que va a pasar de manera general en los ciclos de filaria. Pásenme a la próxima. Aquí, por ejemplo, vemos el ciclo de vida de Buchereria. Buchereria bancrofti. Buchereria bancrofti es la primera filaria que vamos a abordar en la clase, ¿ok? Fíjense lo que pasa. En el caso de Buchereria bancrofti, hace muchos años que aquí en el país no se han registrado casos activos, no se ha registrado focos, ya los focos no están activos, y por lo tanto tiene una importancia epidemiológica y una importancia clínica menor con respecto a oncocercosis. Este ciclo del CDC, ustedes lo pueden ver, lo que les digo. Aquí está el mosquito que pica al ser humano, está infectado, y luego, bueno, ocurren las mudas dentro del vector y se continúa el ciclo, ¿no? Esto lo vamos a ir viendo en detalle a lo largo de la clase. Vamos a avanzar para no perder mucho tiempo, porque si no se va a hacer muy larga la clase. Entonces, fíjense, una cosa que es interesante de las filarias es que todas las filarias, a excepción de loa loa, albergan una bacteria que es la Wolbachia. La Wolbachia es una bacteria gram negativo, ¿okay? Un poco parecida a las Rickettsia, y que es indispensable para el mantenimiento y la capacidad reproductora de las hembras adultas. Y ya vamos a ver unas cosas más interesantes sobre eso. Y también desempeña un papel muy importante en el desarrollo de la patología inflamatoria filarial. Esto basado en la investigación, y también se ha visto que esto puede ser de gran utilidad para el control de estas enfermedades, porque se pueden dirigir acciones hacia estos blancos, hacia esto, y tratar de disminuir un poco lo que es la patología. Hay modelos bastante interesantes sobre eso, de manera tal que vamos a tener en filarias, cuando se les hable de filarias, tengan en cuenta dos cosas principalmente. La primera de ellas es la oncocercosis, es lo primero, y lo segundo es la filariasis linfática. La filariasis linfática viene siendo la enfermedad o la entidad clínica asociada a la Buchereria bancrofti, ¿ok?
Buchereria Bancrofti, vía linfática. Oncocerca, piel y ojo. Entonces, bueno, son las infecciones, estas dos son las infecciones porfirianas, como les estaba diciendo, que tienen más importancia en términos del impacto de la salud pública. Y por eso se han creado programas internacionales a través de la OMS y de la OEP y de la OPS para tratar de disminuir este impacto y eliminar estas enfermedades según sea el caso. Entonces, bueno, ya entrando un poquito en la importancia clínico-epidemiológica de la filariasis linfática, como les había dicho, vamos a tener una amplia distribución en el África subsahariana, sudeste asiático, en la India, en las islas del Pacífico y las áreas focales del Caribe y América Latina. Todas las franjas que les nombré. Entonces, tiene un efecto perjudicial en la economía. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen filariasis linfática pierden alrededor de 29 días laborales al año, no sé qué. Esto es cálculos que han sido estudiados y son indicadores que nos permiten determinar el impacto el impacto que tiene esta enfermedad en los pacientes. Ahora, lo más importante es que la prevalencia de la microfilariemia en zonas endémicas aumenta con la edad, siendo más frecuente en la tercera y cuarta década de la vida, ¿ok? Y es responsable por el 90% de los casos de filariasis linfática. Entonces, microfilariemia, vean lo que estamos hablando, ¿ok? Microfilaremia quiere decir, para ver si me van siguiendo, quiere decir las microfilarias que van a estar circulando en la vía linfática o en la sangre, ¿ok? Cuando se habla de filarias, son las formas ya adultas y son filaremias. Tengan mucho cuidado con las formas evolutivas en cada momento de este ciclo para que no vaya a haber problemas y no vaya a haber confusión, ¿no? Entonces, bueno, las filarias tienen Buchereria Bancrofti tiene la particularidad de que ellos tienen una periodicidad, ellos van a tener una periodicidad y además esa periodicidad me va a permitir a mí muchas cosas, me va a permitir a mí caracterizar el cuadro clínico y además de eso me va a permitir a mí realizar un diagnóstico parasitológico eventualmente, ¿no? Entonces, fíjense lo que pasa, que esta periodicidad está adaptada a los diferentes hábitos de que tenga el vector en las diferentes regiones. Y en América Latina y el Caribe esta periodicidad es nocturna, es decir, que durante el día están secuestrados en los lechos vasculares profundos, en el pulmón, y no son detectables en sangre periférica. Y la toma de muestra para realizar un diagnóstico debe ser entonces entre las 12 de la medianoche más o menos 2 horas, porque si yo tomo la muestra, si yo quiero hacer un diagnóstico y tomo una muestra fuera de ese horario, probablemente yo no voy a lograr observar ninguna forma evolutiva allí, porque las filarias están resguardadas en la circulación profunda. Entonces, bueno, tienen una vida útil, las formas adultas generalmente de 5 años y excepcionalmente de 12 a 15 años, con un periodo de incubación de 12 meses. Fíjense por qué les decía que la estadía para que ocurra una transmisión en un foco endémico o en una región endémica tiene que ser prolongada. Estos periodos de incubación son largos y además de eso vamos a tener un espectro clínico bastante amplio donde puede haber pacientes asintomáticos por años, ¿ok? Entonces eso es bastante interesante. Aquí en estas gráficas, bueno, más o menos vemos aquí no tengo las leyendas, pero está relacionado a la periodicidad. Yo luego lo voy a buscar y se los voy a poner. Ajá, entonces, hay factores que van a influir en las manifestaciones clínicas, ¿no? Como por ejemplo la duración de la exposición. Si tengo más exposición, tengo más chances de infectarme, de adquirir una mayor carga parasitaria y de tener manifestaciones clínicas, digamos, más evidentes. La cantidad del antígeno, ¿ok? Es importante. Y, por supuesto, la respuesta inmune. La respuesta inmune es fundamental en todo proceso. Siempre le digo, las infecciones y las enfermedades tropicales tienen una dinámica y eso es lo que nosotros tratamos de estudiar.
la dinámica de esas infecciones, porque no basta con tener un agente causal, un vector y un hospedador en un medio ambiente. Es necesaria la interacción entre ellos y es lo que va a determinar cómo va a ser ese cuadro clínico. Entonces, la cantidad de paradójicamente, los síntomas clínicos de linfedema, estamos hablando de bucariasis, que es una patología de vía linfática que va a producir inflamación principalmente de congestión del sistema linfático. Estos síntomas van a ser más graves en pacientes con microfilaremia detectable, mientras que los individuos que tienen microfilarias detectables suelen ser asintomáticos. Entonces, los síntomas clínicos del linfedema son más graves en pacientes con microfilaremia. Esto es referido al linfedema, mientras que los individuos con microfilarias detectables suelen ser asintomáticos. ¿Okay? Y ya vamos a ver por qué. En etapas tempranas de la enfermedad vamos a tener una respuesta inmunitaria predominantemente de tipo TH2. Si se acuerdan de la clase de la doctora Mercedes, cuando hablamos de los tipos de respuesta inmunitaria, vemos que hay siempre una diferenciación hacia un tipo de respuesta o hacia otro tipo. En este caso, la diferenciación de la respuesta va a ser predominantemente de tipo TH2, donde va a haber una producción aumentada de la IL-5 y esto, en consecuencia, me va a traer un aumento de las inmunoglobulinas de tipo E y las inmunoglobulinas de tipo G, como todo respuesta inmunitaria tiene. Entonces, vamos a tener que esto va a ser en etapas tempranas, pero en etapas avanzadas la respuesta inmunitaria va a estar modulada negativamente y va a haber una supresión de los linfocitos T y un deterioro de la producción de citoquinas TH1 y TH2. Entonces, ¿qué va a pasar en las etapas avanzadas? Yo les voy a complementar esto con las imágenes que tengo, el banco de imágenes, porque necesito que lo vean, que lo visualicen para que vean cómo en principio va a haber una respuesta, pero luego con el tiempo esa respuesta necesariamente tiene que modularse y es lo que va a permitir el desarrollo de las filarias dentro del organismo humano durante un periodo de tiempo prolongado hasta que definitivamente por sus mecanismos de acción me van a producir ese daño. Si el sistema inmunológico inmediatamente la respuesta es exacerbada, es fuerte y no logra igual contener la infección, las manifestaciones clínicas van a ser violentas, van a ser súbitas. Y en este caso, la historia natural de esta enfermedad nos dice que no es así, porque lo que ocurre es esto. Pásenme la próxima receta. Entonces, fíjense, vamos a tener 4 aspectos clínicos acá. Vamos a tener pacientes que son asintomáticos, que no tienen microfilaremes, pacientes asintomáticos, y estos pacientes van a tener una tolerancia a los antígenos de la filaria, de la bucariasis. Vamos a tener pacientes que están asintomáticos, pero que sí tienen microfilaremia y que también van a tener un estado de tolerancia, y ya vamos a tener estos dos últimos aspectos donde va a haber manifestaciones clínicas agudas que van a tener microfilaremia y ya aquí se pierde la tolerancia y se instala una respuesta inmunológica que es protectora. Aquí vamos a tener el último espectro, serían individuos con formas crónicas severas, la elefantiasis. No sé si alguna vez, por eso les digo que quiero que vean las imágenes, para que puedan visualizar qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que vamos a ver clínicamente. La elefantiasis es una manifestación clínica producto del éxtasis y de la inflamación y la congestión de la vía linfática. Es característica de los miembros inferiores, de la región inguinal, y acá hace mucho tiempo que no se ven casos directamente de elefantiasis por bucariasis, pero en África es todavía prevalente. Entonces, quería mostrar unas imágenes de esto, pero lamentablemente no les pude traer. Los individuos con formas crónicas van a desarrollar, ya en este estadio, van a desarrollar una respuesta inflamatoria que es vigorosa y que mata a las formas adultas. Y de allí, estos individuos va a ser difícil pescar o detectar las microfilarias porque van a estar muertas. El sistema inmunológico
va a lograr matar esos parásitos, y por eso también hay muchas pruebas de antígenos que pueden salir negativas durante este espectro. Con respecto a los adultos, ¿qué es lo que pasa? La fisiopatología de esto. Acuérdense que ustedes tienen que tener énfasis en cosas, ¿no? Una de ellas son los mecanismos de infección, otra de ellas son los mecanismos de acción patógena, y otra de ellas es la fisiopatología, para que ustedes puedan redactar las preguntas de sus parciales. En cuanto a la fisiopatología, lo que ocurre es que los adultos inducen la proliferación del endotelio linfático, lo que asociado al daño mecánico, aquí tenemos un mecanismo de acción, desencadena dilatación de los vasos linfáticos, que es la linfangectasia. Así igualito como ocurre con el sistema circulatorio, va a ocurrir en el sistema linfático con la linfa, y todas las manifestaciones que vamos a ver van a estar relacionadas a este evento fisiopatológico que vamos a ver. Entonces, la linfangectasia altera la función linfática. La función linfática de entre tantas funciones que tiene el sistema linfático, una de las funciones principales es inmunológica. Entonces, al esto estar alterado, ya hay predisposición a infecciones microbianas. Entonces vamos a ver la dermatolinfangiodenitis aguda, aquí, DLAA, lo pueden hacer así más fácil, ¿no? Entonces, esto va a hacer que, obviamente, el sistema linfático está alterado, disminuye la respuesta y la capacidad para enfrentar otros patógenos que van a estar en el medio externo, en el medio ambiente, a través de la piel, y se van a presentar otro tipo de infecciones por este mismo compromiso inmunitario del sistema linfático. Entonces, la muerte de los gusanos adultos produce reacciones inflamatorias aún, y esto causa la linfangitis filarial aguda. Fíjense que cómo más o menos viene siendo la secuencia fisiopatológica de los eventos. Traten de llevar siempre un orden lógico, porque es fisiopatológico de los eventos, ¿no? Entonces, bueno, acá en cuanto a medidas preventivas, ustedes van a encontrar que se hablan de programas de administración masiva de medicamentos en áreas endémicas. Esto es algo que hay que revisar muy bien, ¿ok? Esto es algo que hay que estudiar muy bien. Como siempre les digo, acuérdense del triángulo epidemiológico, podemos actuar en cada uno de los componentes de ese triángulo, pero tenemos que tener estudiado el contexto, el área endémica, para saber qué medidas realmente podemos aplicar, ¿ok? Así que no es como que tan fácil aplicar tratamientos masivos o desparasitación masiva, porque veo que eso les encanta ponerlo en los exámenes, y por eso se los traigo acá, porque esto es un punto de discusión, esto merece un punto de discusión. Entonces, bueno, las actividades de control vectorial, como ustedes tratados con insecticida u otras actividades de control vectorial que se puedan hacer, en cada caso van a depender de la evaluación de cada región. Y medidas de protección personal contra los vectores, como el uso de repelentes, ropa adecuada, etcétera, que son cosas que también tenemos que individualizar un poco y que tenemos que ver en cada región que estamos trabajando, ¿ok? Porque no es como que tan fácil que decir use el mosquitero, ya vamos a ver por qué. Entonces, bueno, fíjense, con respecto al diagnóstico diferencial, el diagnóstico diferencial, bueno, es bastante amplio, ¿no? Porque al tratarse de un parásito que tiene un tropismo por la vía linfática, hay un espectro amplio de diagnósticos diferenciales. Vamos a tener los diagnósticos infecciosos, y dentro de los diagnósticos infecciosos, con otras filarias, como por ejemplo el caso de Manzonella, y vamos a tener otras causas que son no infecciosas, y dentro de esas causas que son no infecciosas tenemos que buscar, por ejemplo, trombosis, sarcomas de Kaposi, celulitis. Bueno, esto sigue siendo infeccioso, pero pasencia sí, causas infecciosas, causas no infecciosas, dentro de las infecciosas las parasitarias primero, luego las bacterianas, y así sucesivamente. Ok, ahora, como ya vieron, esto acá en Venezuela tiene poca importancia epidemiológica, pero sí se mantiene siempre activa la vigilancia epidemiológica. Ahora, otro parásito que nos interesa, pero que no vamos a enfatizar demasiado, es
Manzonella. Manzonella, hay varias especies de Manzonella que están asociadas a la infección en humanos. Manzonella streptocerca, Manzonella percans y la que es más estudiada es la Manzonella oxardi, responsable de la filariasis de las cavidades. ¿Se acuerdan que había un cuadro verde que decía los órganos que son principalmente afectados o los sistemas que son principalmente afectados? Pues aquí tenemos la de las cavidades. Ya pasamos por la vía linfática, ahora aquí tenemos la de las cavidades. Y generalmente la población susceptible van a ser indígenas. Las microfilarias se diferencian de las otras filarias porque estas no presentan una vaina o envoltura y porque tienen ausencia de periodicidad. Fíjense qué interesante es esto con respecto a lo que habíamos visto anteriormente en Mucuraria. Pues fíjense aquí, las especies de vectores, esto está asociado a los culex, a los vectores culicoides, ¿okay? A diferencia de lo que vamos a ver ahora próximamente de oncocercosis. Este vector sí es un mosquito, un culicoides. Y transmite Manzonella percans en América Latina. Se desconoce cuánto tiempo puedan vivir los gusanos adultos y se han notificado igual casos de larga data, como hasta 10 años después de que el individuo infectado ha abandonado el área endémica. Esto no es solamente para Manzonella, esto puede pasar también con Mucuraria y puede pasar también con oncocerca. Aquí tenemos el ciclo de vida de la Manzonella CC. Esto no vamos a estacionarnos mucho acá porque todavía nos queda algo que sí es muy importante, que lo vamos a abordar ahora a continuación por cuestiones de tiempo, pero como les dije, tienen mi correo, también tienen mi teléfono, estoy en la cátedra disponible, tienen todos los profesores acá y no se queden con las dudas, no se queden. Ok, entonces ahora vamos a oncocercosis. Pongo aquí oncocercosis porque me gusta que lo abordemos ya así, como la patología, porque esto sí tiene una importancia epidemiológica aquí en Venezuela y en América Latina. Esto tiene una gran importancia. Ya vamos a ver por qué. La oncocercosis es causada por este parásito que es una filaria, que es el Onchocerca volvulus, que es un problema de salud pública significativo en zonas endémicas, conocida por sus graves complicaciones como la ceguera de los ríos y la erisipela de la costa. Son otros nombres que también reciben las entidades clínicas causadas por Onchocerca volvulus, dependiendo de cuál sea el órgano afectado. Entonces, fíjense ustedes por qué les digo que esto tiene una importancia epidemiológica y una importancia clínica, porque la oncocercosis es la segunda causa infecciosa más frecuente de ceguera a nivel mundial. Entonces, esto ya es un impacto porque esto causa ceguera, bastante limitante. Entonces, en nuestro país afecta preferencialmente a la población Yanomami o a viajeros que visitan estas zonas endémicas por tiempo prolongado. Más del 99% de todos los casos de oncocercosis se encuentran en África subsahariana, con pequeños focos aislados en América Latina y Yemen. Fíjense lo que dice aquí, focos aislados. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a estudiar esta patología por focos y esos focos van a estar compuestos por los estados del país donde hay transmisión y donde han habido casos de esto. De manera tal de que ustedes tienen que aprenderse cuáles son estos focos, tienen que saber reconocerlos tanto en un mapa como saber cuáles son los estados que lo conforman, y de los focos que están en Venezuela, que son 3 principalmente, debemos saber cuáles son los focos que tienen actividad y tratar de comprender por qué. Entonces, fíjense, la transmisión se ha logrado interrumpir, por esto se los digo, en Ecuador, Colombia, México, Guatemala, pero sigue activa en Venezuela y al norte de Brasil, en una zona llamada el área de transmisión Yanomami. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí hay algo particular, aquí hay algo interesante con la transmisión de la oncocercosis, porque todos los demás programas de erradicación erradicación de la oncocercosis, en este caso, los de malaria son los que son eliminación, están caracterizados porque se caracterizan porque fueron exitosos, lograron disminuir la transmisión y lograron dar un control en todos estos países y en todos esos focos, a excepción del norte de Brasil, que está pegado con el sur de Venezuela, y algo pasa allí, que hay etnias Yanomamis que están ahí
circulando libremente y ocurre la transmisión y el foco no se ha podido controlar. Continúa en actividad y bajo observación. Entonces, la carga general de la infección y la enfermedad en poblaciones endémicas es proporcional a la intensidad de la transmisión, lógicamente, esto ya lo dijimos, y la clasificación más común que de acuerdo a esto, fíjense, de acuerdo a esto que estamos hablando, las regiones en cuanto a su transmisión se van a clasificar en regiones hipoendémicas, mesoendémicas y regiones hiperendémicas. Sí, la próxima, por favor. Entonces, bueno, fíjense, aquí tenemos el foco nororiental conformado por los estados Monagas, Sucre y Anzoátegui, el foco norcentral conformado por los estados Aragua, Carabobo, Guárico, Cojedes, Miranda y Yaracuy, donde actualmente no hay transmisión, y tenemos el foco sur, compuesto por Amazonas y Bolívar, que es el foco que tiene más actividad, aquí el foco de abajo. Ok, entonces fíjense lo que pasa, aquí que vamos a tener en cuanto al ciclo de vida, las formas adultas y las microfilarias. La hembra adulta, bueno, aquí tenemos características de la hembra adulta que se va a encontrar en el interior de los nódulos subcutáneos. Acuérdense que esto es un parásito que va a tener tropismo por la piel y por órganos inmunoprivilegiados como el ojo. Entonces ya tenemos un segundo parásito que tiene un tropismo por el ojo, ¿sí? Vayan haciendo sus cuadros resúmenes para que no se vayan a confundir, porque hay parásitos que tienen afectación del ojo, hay algunos que son de cámara anterior, otros que son de cámara posterior, y hay algunos que pueden localizarse en ambas, como por ejemplo, ya vamos a ver cómo y en qué momento. Entonces, fíjense, igual infecciones de larga data, son infecciones de muy larga data, y las formas adultas las vamos a encontrar en estos nódulos subcutáneos. Ahora bien, en cuanto a las microfilarias, ellas van a estar principalmente en la dermis superior y en los nódulos, pero rara vez van a estar en sangre, en orina y en otros fluidos corporales. Suelen estar presentes en el ojo y su principal vía de entrada para el ojo es a través de la diseminación directa a través de la piel adyacente. Igual, las microfilarias tienen una vida más corta con respecto al adulto y hay algunos casos que se ha informado de transmisión vertical, pero lo que pasa en la transmisión vertical es que cuando la madre puede transmitir microfilarias al feto, normalmente no se logran desarrollar, entonces ya no continúa el ciclo. Okay. Ahora vamos a ver, esto es relacionado al vector. ¿Se acuerdan que estamos hablando de mosquito, mosquito, mosquito? Aquí no vamos a hablar de mosquito, aquí vamos a hablar de una mosca, ¿okay? Que es el Simulium, y acá vamos a tener por género y especie Simulium metallicum, que va a ser una mosca que también es conocida vulgarmente o coloquialmente con el nombre de mosca negra, mosca de arena, mosca rodante, mosca jejen, ¿ok? Y esto es bueno conocerlo porque ustedes, cuando vayan a ser médicos rurales o la especialidad que sea que vayan a hacer, cuando vean este tipo de cosas, es necesario que ustedes sepan manejar el vocabulario que van a manejar los pacientes, porque los pacientes no le van a decir, sí, doctor, aquí esto es un área hiperendémica de Simulum metallicum. No, olvídense de eso, y menos son población Yanomami, no hablan idioma castellano, no hablan español, no hablan portugués. Entonces la comunicación es realmente limitada, la comunicación verbal. Entonces ya ahí nos vamos teniendo idea de qué es lo que puede estar ocurriendo en ese foco. Entonces fíjense que los estadios de larva y pupa de este vector requieren de corrientes de agua ricas en oxígeno y de corriente rápida. Esto es relacionado a la hidrografía de estos lugares. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque si estamos aquí en Caracas, ahí puede ser que haya un clima cálido. Sí, a veces hace calor en Caracas, vamos a suponer. Y tenemos ríos, claro, el río Guaire, el río Valle, tenemos ríos, ¿no? Pero esos ríos realmente permiten que se dé esta transmisión. No, primero no está el vector. Y segundo, si lo hubiese, tiene que tener estas características. Entonces tienen que ser ríos que sean caudalosos, ríos limpios. Generalmente los ríos, cuando son bastante caudalosos, ellos van a tener altas concentraciones de oxígeno, y eso lo vamos a observar muy bien en lo que es el Amazonas, la zona del Amazonas y el estado Bolívar en Venezuela, y también en Brasil.
Entonces fíjense, no son mosquitos, son moscas. Y la característica de esta mosca, aquí hay varios, en práctica lo vamos a ver muchísimo mejor. Esto es una mosca que es pequeña, es peludita y que tiene unas características de vuelo, tiene un vuelo corto, es un vuelo torpe, y además de eso, después de la picadura, ella cae al piso, por eso se llama mosca rodante. Entonces tiene unas ciertas características que también nos van a permitir diferenciarlo. De aquí en adelante vamos a tener que conocer un poco más lo que es la entomología médica y tenemos que saber un poco nociones básicas de entomología que nos permitan a nosotros distinguir entre un mosquito y una mosca, y eso lo vamos a distinguir básicamente, además de por sus características morfológicas, por el aparato bucal. Esto es una mosca y ella no pica, no tiene una probóscis para picar, ella lo que hace es que muerde, lacera la piel, además segrega unas sustancias que son analgésicas y que además son bastante antigénicas, entonces tiene una picadura bastante característica y la vamos a ver. Imágenes de esto se los voy a mostrar. Entonces, bueno, aquí tenemos el ciclo de vida, que es más o menos lo que ocurre, que ya sabemos lo que ocurre a grosso modo, lo vamos a detallar en nuestra clase de discusión, cada quien individualmente, por favor. Vamos a proseguir con lo que nos interesa. Aquí, otra vez, vamos a tener el rol de la Wolbachia, que además de activa la respuesta inmunitaria innata, se cree que desempeña un papel en el desarrollo de la enfermedad ocular. ¿Okay? Estos son aspectos interesantes, y esto está relacionado a la activación de receptores de tipo TOL en el ojo y al reclutamiento y activación de neutrófilos y macrófagos. Son particularidades que pasa en este tipo de relación que existe entre la Wolbachia y Oncocerca volvulus. Manifestaciones clínicas aparecen al cabo de 1 a 3 años. Recuerden lo que hablé de la filaria, de la forma adulta y de la forma larvaria, ¿okay? De la microfilaria. Entonces, por eso vamos a tener que aparecen al 1 a los 3 años, es cuando los adultos inician la producción de microfilarias, y su gravedad va a depender de la intensidad de la infección y la respuesta inmune del huésped. Entonces, fíjense lo que pasa aquí. En cuanto a los mecanismos de acción patógena, vamos a tener que se va a dar primeramente un mecanismo inmunológico por una respuesta inmunológica de tipo 1 por la liberación de sustancias en torno a las microfilarias muertas, y de tipo 4 por la formación de granulomas. Esto es lo que se cree que va a dar origen a la manifestación clínica más frecuente en piel, que va a ser el nódulo oncocercótico. El nódulo oncocercótico va a tener unas características clínicas, lo vamos a ver, les voy a mandar las imágenes porque lo que quiero que vean son las imágenes básicamente para que no se les olvide. No olviden que vamos a tener un mecanismo mecánico, ¿ok? Por los movimientos rectantes de las microfilarias, ya por el simple hecho de que las microfilarias se encuentren tanto en la piel y en el caso de Buchereria en la vía linfática, van a generar un daño mecánico. Entonces, además de eso, tenemos los mecanismos tóxicos que van a estar asociados a secreciones líticas por enzimas que, en este caso las colagenasas, que producen las microfilarias. Y las microfilarias en los adultos, a pesar de ser indoloros, tienen también una repercusión estética. ¿Okay? Porque si tenemos un nódulo y el nódulo se va a formar en diferentes, vamos a tener varios nódulos, esto obviamente no es un pequeño nódulo, así que es una espinillita que ustedes van a ver, no es un nódulo, esto es un nódulo, y ese nódulo va a ser deformante, puede ser limitante, entonces obviamente tiene repercusiones estéticas. No sé si realmente a la población Yanomami eso le afecte demasiado, pero creemos que sí. Entonces existe un estado de Entonces, en cuanto a la respuesta inmune y a la inmunoparasitología, tenemos una respuesta inmune mínima a los antígenos del parásito, y esto permite la proliferación de microfilarias en ausencia de síntomas clínicos. Acuérdense lo que hablamos de ese estado de tolerancia, ¿okay? De esas características y de esos aspectos clínicos que también ocurren en un oncocercosis. La respuesta inmune relativamente robusta y sintomática luego de esto, y luego la respuesta inmunitaria celular es la más frecuente en los individuos que van a ser la oncodermatitis grave, ¿okay? Porque van a tener una respuesta inmunitaria más robusta. Las respuestas de tipo TH2 al antígeno de Oncocerca volvulus, aquí vamos a tener que
la respuesta va a ser predominantemente de tipo TH2, no se me vayan a confundir cuando sigamos avanzando. Entonces, fíjense que existe un estado de hiporreactividad o tolerancia parcial a las respuestas mediadas por células en personas asintomáticas con altas cargas de microfilaria, o sea, probablemente, muy probablemente, con una infección en etapas tempranas. Y luego vamos a tener que ya se ocurre el desarrollo de anticuerpos de tipo de IgG4 que elevan también, que se comportan como anticuerpos bloqueantes para inhibir la degranulación de las células efectoras y por lo tanto regulan negativamente las respuestas patogénicas. Fíjense que ya vemos que en esta respuesta inmunitaria la modulación es negativa y esto tenemos que también saber que, yo creo que ustedes lo saben y no es materia de esta clase y que lo dio la doctora Mercedes, pero tenemos que saber qué es una regulación positiva y qué es una modulación positiva y qué es una modulación negativa de una respuesta o de una hormona. Tenemos que comprender eso para que no nos vayamos a confundir demasiado. ¿Por qué? Se los digo, porque corrijo los parciales y veo dónde están las confusiones. Ajá, entonces fíjense, ya aquí fue cuando, bueno, lamentablemente no pude terminar la clase, no pude incorporar el banco de imágenes, pero ahora lo voy a hacer y se las mando. Entonces, el cuadro clínico, la forma responsable de la enfermedad aquí va a ser las larvas L3 y vamos a tener principalmente como manifestación nódulos subcutáneos u oncocercoma, también lo vamos a conocer así. Entonces, ¿qué es lo que pasa en piel? Vamos a tener nódulos indoloros en prominencias óseas, ¿ok? Prominencias óseas. Vamos a ubicarnos en las prominencias óseas para después ir al diagnóstico. La oncodermatitis puede ser una oncodermatitis papular aguda, papular crónica, que es la que se conoce como erisipelia de la costa, liquenificada, piel de lagarto, despigmentación o hiperpigmentación de la piel y atrofia dérmica, atrofia de la piel. Esto quiero que lo vean en imágenes para que así lo puedan entender muchísimo más fácil. Y otras manifestaciones asociadas, puede haber pérdida de peso, dolor musculoesquelético. Esto está, bueno, en los casos donde ya va sistema nervioso central o AOPO, o que la respuesta inmunitaria es realmente exacerbada con una carga alta o existe una patología de base, esto se ha observado mayor prevalencia de epilepsia superior en las áreas hiperendémicas, ¿okay? Y bueno, con toda esta información que tenemos, el diagnóstico parasitológico, ya sabemos, diagnóstico epidemiológico, clínico y el diagnóstico parasitológico, aquí sí vamos a hacer biopsia de piel, porque la biopsia nos va a permitir, si nosotros biopsiamos en esas prominencias óseas donde probablemente están los nódulos y hay oncocercoma, yo puedo hacer un diagnóstico, yo puedo ver formas evolutivas allí. Entonces esto me va a permitir a mí un diagnóstico y esa es la importancia. No olvídense del resto en parasitología de biopsiar un hígado, de biopsiar un cerebro, por favor, no es diagnóstico de elección. Método de elección es el método de primera línea que utilizamos para hacer diagnóstico. En ascariasis, el método de elección, examen de heces, ¿ok? No es que no hay otros métodos, no es que yo no puedo hacer un método, qué sé yo, le hago una laparotomía exploratoria a un paciente y resultaba que tenía un ovillo de Ascaris, es un diagnóstico parasitológico porque estoy viendo los parásitos, pero no es el método de elección. Y lean bien en los parciales cuando se les pregunta método de elección, porque si ustedes ponen otro método, a pesar de que sea un método válido y no es el método de elección, está incorrecto. Entonces no pierdan punto en esas cosas. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer la biopsia de piel? Vamos a buscar esas prominencias óseas, vamos a buscar las crestas ilíacas generalmente y con una pinza vamos a tomar un pedazo de esa piel, un pedazo de ese nódulo y lo vamos a biopsiar. Y allí vamos a ver las microfilarias o las filarias, dependiendo, ¿no? Entonces, fíjense, de una vez hacemos la extirpación del nódulo por las razones estéticas que ya conversamos y tal. Que sería lo ideal, ¿no? Entonces la misma excisión de ese nódulo es diagnóstica también. Ok, entonces fíjense aquí en cuanto a la piel, manifestaciones cutáneas y neurológicas, pero vamos a hacer énfasis en las cutáneas. Vamos a tener esta presentación, oncodermatitis papular aguda. Vamos a tener oncodermatitis liquenificada, que
es lo que les estaba hablando anteriormente. Vamos a tener oncodermatitis papular crónica, aguda y crónica. Vamos a tener, esto es muy importante, la atrofia de la piel, porque esto lo vamos a ver bastante en los pacientes. Esto se ve porque son pacientes con infecciones de larga data y ya hay atrofia de la piel. Ingle colgante también es una manifestación generalmente asociada a la región inguinal o los miembros inferiores. Va a haber despigmentación de la piel y bueno, estas son básicamente las cosas más grandes que vamos a ver en la piel, pero fíjense que hay varias presentaciones y esto les voy a mostrar imágenes de cosas para que tengan más o menos una noción. Lo vamos a discutir en clases de discusión. La próxima receta. Ok, entonces fíjense, en cuanto a las manifestaciones oculares, atención aquí por favor, porque siempre se confunden y nombran cosas y no saben en lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque van a tener varios parásitos de ojo, se los digo. Entonces, ojo con esto. Queratitis punteado, queratitis puntata. La famosa, la que más a ustedes les gusta. Queratitis esclerosante. La uveitis va a estar también presente. Atrofia también óptica. Esto va a depender del tiempo de infección. Esto va a depender también de dónde estén localizadas esas microfilarias. Y la oncorioretinitis, ¿ok? Aquí no vamos a hacer biopsia del ojo, no le vamos a sacar el ojo a nadie para ver este parásito. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico parasitológico aquí? A través de una biomicroscopía con una lámpara de hendidura y vamos a ver las microfilarias. Otras pruebas también, tenemos la prueba de reacción de Manzotti, que ya hoy en día no se utiliza porque realmente el riesgo para el paciente supera el beneficio diagnóstico y entonces eso ya está en desuso. Y bueno, tenemos pruebas serológicas en el caso de los viajeros, pero sepan ustedes que si esto es un parásito que se le va a hacer un diagnóstico a través de una lámpara de hendidura, generalmente se le pide al paciente que incline la cabeza para que las microfilarias pasen de la cámara posterior a la cámara anterior y puedan ser visualizadas en este examen. ¿Ok? Diagnóstico diferencial, bueno, incluye la loiasis, que es por loa, que también es un parásito de ojo, y las especies de Manzonella, que también tienen tropismo por el ojo. Bueno, en las medidas preventivas lo mismo. Programas de administración masiva de fármacos a intervalos de 6 a 12 meses con una duración de 10 a 6 años en zonas endémicas. Sí, claro, serían de prevención y control. Bellísimo hacer esto. Tratar en zonas endémicas, ok. Pero ¿cómo hacemos en zonas donde son de muy difícil acceso? Hay dificultad. Porque para acceder a estas regiones y a estas comunidades, sus hábitos de vida, ellos son seminómadas. Ellos están en un tiempo, en un sitio, obtienen todos los nutrientes y todo el sustento que ellos necesitan y cuando eso se termina, ellos simplemente abandonan la casa, abandonan el sitio y se van para otro sitio. Ellos son indígenas que están totalmente en armonía con su entorno, están totalmente aislados, no hablan español, no hablan portugués, están indios de Guayuco y arco y flecha. Indios, indígenas, como quedan pocos en el planeta, ahí están. Entonces ellos se desplazan entre Brasil y Venezuela porque para ellos no existe un Brasil y Venezuela. Para ellos simplemente es su territorio y ellos van a ir hacia donde ellos tengan que ir para buscar sus nutrientes, para establecerse en familias, etcétera y tal. Entonces esto dificulta muchísimo el control, dificulta muchísimo llevar una estadística. Es muy difícil acceder geográficamente a estas regiones. Una de estas regiones, por ejemplo, es el Alto Caura. Yo tuve la oportunidad de estar ahí en el año 2018 con el programa de erradicación del oncocercosis, dando este tratamiento y haciendo estas medidas, y por eso les digo que es sumamente difícil y complicado y además muy caro hacer esto, porque para poder llegar allá, llevar tratamientos, llevar equipos, médicos, personal, etcétera, y mantenerte allí el tiempo que necesites hacer eso, es realmente muy costoso. Tienes que llevar comida, tienes que movilizarte de aquí, desde Caracas o la región capital, la región metropolitana, en avión, en avioneta, y luego tienes que llegar allá, y cuando llegas allá tienes que ir en helicóptero. Un helicóptero es algo realmente caro,
Venezuela. Entonces, vean ustedes las dificultades que hay. Por eso es que este foco, aparte de que es negligenciado por las autoridades sanitarias y todo lo demás, por eso es que este foco es realmente difícil de controlar, ¿ok? Porque es casi imposible acceder con equipos médicos a estas regiones. Aparte de eso, también hay un tema de contexto y de interacción con la comunidad, que no puedes llegar ahí simplemente y aterrizar un helicóptero, porque para empezar no hay ni pista de aterrizaje. Tienes que empezar a ver un mapa y tener un contacto por vía fluvial con los capitanes de esas regiones, de esas etnias, para primero pedir autorización para poder entrar allí, porque eso no es así. Y puede ser también peligroso. Entonces, peligroso en el sentido de que, bueno, puede ocurrir cualquier cosa, o sea, no estamos exentos en ningún lugar, pero en esos lugares son de riesgo para que pueda ocurrir cosas, hay eventos naturales, inundaciones, un clima que es fuerte, la selva es brava, la selva no es para todo el mundo. ¿Por qué ustedes creen que esos indígenas llegaron allí? Esos indígenas inicialmente no estaban ubicados ahí antes de que vinieran los españoles. Ellos no estaban ubicados allí, ellos estaban hacia las costas donde tenían más comida, donde tenían más facilidades, y eso les permitió a ellos su desarrollo. Los indios caribeños eran indios de una talla más alta, etcétera y tal. Llegan los españoles y fueron desplazando, diezmando esas poblaciones, desplazándolas hacia el sur, hacia la selva, porque solo los que sobrevivieron, y lo hicieron por sobrevivir, llegaron allí, y bueno, así se cree que se poblaron, y así se cree que se dio origen y se establecieron allí. Como la selva es tan difícil y no es para todos, sobrevivir realmente es difícil, la esperanza de vida de ellos es, yo creo que ellos máximo hasta 60 años. Entonces son pequeños, son bastante pequeños, porque la disponibilidad de recursos y de alimentos y hábitos alimenticios que tienen no es igual que lo que hay en la costa. Ellos cazan, comen, pero hay dificultades. Y además de eso, hay un montón de enfermedades más, y no hay ningún tipo de tecnología, no hay ningún tipo de atención médica. Entonces, vámonos ubicando en esos contextos para que cuando ustedes en el parcial se les pida medidas de prevención y control, no vayan a decir una locura, una cosa que no tiene ningún sentido, y que si, ok, yo lo sigo al pie de la letra, yo voy a fracasar como médico y voy a fracasar con mi equipo de salud en ese intento. Entonces, todo con eso. Y por ahora yo creo que les voy a poner aquí todas las fuentes de donde ustedes pueden, eso ya está pero yo lo voy a poner cosas particulares. Fíjense aquí lo que les quiero mostrar. Esto es el Alto Cauca. Entonces ahí ustedes ven más o menos, esta foto realmente no se ve muy bien, es de pésima calidad, pero lo que quiero mostrarles es la hidrografía. O sea, yo quiero que ustedes vean este tipo de río, vean el color de este río por la mineralización que tiene, y eso también es indicativo, esto que está aquí, estas caídas de agua, todo esto que se ve aquí, de altas concentraciones de oxígeno. Estos ríos yo creo que son de las aguas más puras que hay en el planeta. Entonces, llévense eso, espero que les haya servido. Más bien disculpen no haberles traído las imágenes, porque de verdad quería que fuera una clase un poco más completa, pero bueno, ya lo vamos a discutir en la parte de discusión, y en la parte práctica vamos a mejorar todos los aspectos prácticos que aquí no se pueden dar por razones de tiempo. Muchas gracias.